Hola, hola, muy buen día. Los saluda nuevamente su maestra Mercurio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase sobre enlaces químicos. Es importante que recordemos que existen tres tipos de enlaces: enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. En esta clase vamos a hablar sobre los enlaces iónicos. Para comenzar, les voy a presentar las principales características que poseen aquellas sustancias formadas mediante este tipo de enlace. En primer lugar, este tipo de sustancias formadas por enlace iónico tienen la característica de que son sólidos cuando poseen temperatura ambiente o cuando se encuentran a temperatura ambiente. Son duros y son quebradizos. Otra característica importante es que tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando se encuentran en un estado sólido, necesitan temperaturas muy altas para poderlos convertir a un estado líquido o a un estado gaseoso. Otra característica importante es que son solubles en el agua, y también algo muy importante que cabe destacar de este tipo de sustancias es que son buenas conductoras de la electricidad. La mayoría de las sustancias formadas por enlaces iónicos son sales. El ejemplo más común y más conocido es la sal de mesa, que nosotros utilizamos para cocinar. Pero existen otro tipo de sales, como el óxido de calcio, el cloruro de calcio, el yoduro de potasio y el cloruro de plata. Algo muy importante también que distingue a los enlaces iónicos es que este tipo de enlaces ocurre entre un elemento metal y un no metal. Hay que saber distinguir a un enlace iónico de un enlace covalente. En la clase pasada veíamos que un enlace covalente ocurre entre un no metal y otro no metal. Ambos son no metales. En este caso, en los enlaces iónicos ocurre entre un metal y un no metal. Hay que aprendernos esa diferencia. El ejemplo más claro y que vamos a retomar es el de la sal de mesa, cuyo nombre químico es cloruro de sodio. La constitución química de la sal de mesa es sodio y cloro, o sea que está formada por un elemento de sodio y un elemento de cloro, donde el elemento sodio es un metal y el elemento cloro es un no metal. Es algo muy importante que tenemos que aprendernos. Además, también hay una diferencia muy importante que debemos distinguir entre un enlace iónico y un enlace covalente. Un enlace covalente, veíamos en la clase pasada, ocurre cuando los electrones de valencia de dos átomos se comparten de manera equitativa para alcanzar una estabilidad. En este caso, en los enlaces iónicos no ocurre así, sino que ocurre mediante transferencia de electrones. ¿Qué significa eso? Que un átomo le cede electrones a otro. En este ejemplo, el sodio le está transfiriendo, le está cediendo un electrón a otro átomo, que en este caso es el cloro. Pero bueno, se los voy a explicar un poco mejor mediante este esquema. Y quiero que pongan mucha atención a este esquema porque de ello depende que puedan contestar la actividad del día de hoy. Tenemos dos átomos. En este lado es el sodio y de este otro lado es el cloro. Estamos representando a estos dos átomos mediante el modelo atómico de Bohr. Es decir, tenemos un núcleo en el centro y tenemos los electrones distribuidos en diferentes niveles. Recordemos que
los electrones encargados de formar un enlace son los que se encuentran en el último nivel, es decir, los electrones de valencia. En este enlace podemos observar que hay una transferencia de un electrón. El sodio le está cediendo un electrón a el átomo de cloro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el cloro tiene 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Es un átomo muy inestable y para lograr una estabilidad necesita cumplir la regla del octeto, es decir, necesita otro electrón más para completar sus 8 electrones. Por lo tanto, el núcleo de este átomo ejerce mucha fuerza de atracción hacia los electrones de este otro átomo, de tal modo que es capaz de arrancarle, desprenderle ese electrón para alcanzar su estabilidad, para completar sus 8 electrones. ¿Qué es lo que sucede? Que este átomo pierde un electrón y este otro átomo lo gana, de tal modo que este átomo ya no va a ser neutro. En un inicio, todos los átomos son neutros. ¿Qué significa? Que tienen el mismo número de cargas positivas y negativas. En este caso, el sodio, si nos vamos a nuestra tabla periódica, tiene 11 protones. ¿De dónde obtengo esta cantidad? Del número atómico. Y como es neutro, también tiene 11 electrones. Pero como está perdiendo un electrón en este caso, se va a quedar con 10 electrones, 10 cargas positivas y 10 cargas negativas y 11 positivas. Y de este lado lo podemos observar. Como queda con un mayor número de cargas positivas, este átomo ya no es neutro, se convierte en un ion positivo. Por el contrario, este átomo, que en un inicio era neutro, tenía 17 electrones y 17 protones, lo podemos consultar en nuestra tabla periódica. El número de protones es el número atómico, ¿sí? Este átomo neutro, en un inicio, tenía 17 electrones, pero ganó un electrón, le quitó un electrón al sodio, por lo tanto ahora tiene 18 electrones en su órbita y de esta manera podemos identificar que tiene más cargas negativas, por lo tanto se convierte en un ion negativo. Y así es como se representa el enlace iónico. En este caso, como perdió un electrón, se representa como 1 más. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva de más con respecto a las cargas negativas. Y este cloro queda como 1 menos, porque tiene un electrón de más con respecto a sus cargas positivas.